Y buenos días, nosotros somos licenciados en informática administrativa, mi nombre es David Colón y venimos a abordar un tema muy importante en lo que es la gestión de memoria virtual y tengo de mi lado derecho los que van a defender su posición de paginación y de mi lado izquierdo los que van a defender su posición de la segmentación. Los integrantes que van a defender su posición va a ser Dilma, Carmen, Diana y Larisa. Y de este lado, de segmentación, Dariela, Brian y Amelie. Y para empezar con el tema, le voy a exponer acerca de lo que es estas dos gestiones de memoria principal, lo que es paginación y segmentación. La paginación es que se divide en partes iguales y la segmentación es un esquema de manejo de memoria mediante el cual la estructura le da una visión lógica. Para eso estamos con Diana Santos, que nos puede especificar o profundizar acerca de lo que es la paginación. Bueno, en cuanto a la paginación, se divide en partes iguales. Tenemos que es una técnica de manejo de memoria en la cual el espacio de la memoria se divide en secciones físicas que son del mismo tamaño, denominadas marcos de página. Los programas se dividen en unidades lógicas denominadas páginas, que tienen el mismo tamaño que los marcos de páginas. Los marcos de páginas están identificados por un número, conocido como un número de página física. Cada página física se le asigna una en exclusiva a un proceso. Las páginas sirven como unidad de almacenamiento de información y transferencia a la memoria principal y la memoria secundaria. Las páginas de un programa necesitan dejar contiguamente en memoria. A su vez, se dispone de las páginas lógicas, que también todo proceso tiene su espacio en las páginas lógicas. Cada página lógica está mapeada por un marco. El mapeo entre las páginas lógicas y las páginas físicas se mantiene en la tabla de las páginas. Ok, entonces, en resumen, a lo que me acaba de decir, en cuanto a la paginación, es que es una unidad de almacenamiento, la paginación. Sí, Okay. Y de espacios iguales. Ok. Dariela, en cuanto a lo que acaba de decir Diana de la paginación, ¿qué me puede decir usted al respecto de lo que es segmentación? Bien, una segmentación es un esquema de manejo de memoria mediante el cual la estructura del programa refleja su división lógica, llevándose a cabo una agrupación lógica de la información en un bloque de tamaño variable, denominado segmento, es decir, que los segmentos pueden dividirse en diferentes tamaños e incluso de forma dinámica. Un segmento es una unidad lógica como, por ejemplo, un programa principal, procesamiento, funciones, bloques comunes, pilas y tablas de símbolos. Ok. Respecto a lo que acabamos de escuchar de estas dos gestiones de memoria, de la paginación y segmentación, cualquiera de los dos me pueden mencionar alguna diferencia que hay. Sí, es que en el caso de la paginación, el espacio de memoria se divide en secciones físicas de igual tamaño, y mientras que en la segmentación los bloques de tamaño pueden ser variables, o sea, de diferente tamaño. Ok, gracias. Ahora vamos con lo que es las funciones. Brian, si me puede especificar acerca de lo que son las funciones de segmentación. Bueno, podemos tratar 5 funciones. Una de las funciones sería proporcionar el soporte directo a las regiones del proceso y de la paginación. Permite un mayor aprovechamiento en la memoria y una base para construir un pequeño esquema en la memoria virtual. También podemos hablar de los 3 estrategias cómo puede funcionar una segmentación. Una de ellas sería First Fit. Se recorre secuencialmente la lista de trozos libres hasta encontrar el primer trozo que sea mayor o igual al trozo solicitado. El trozo encontrado se parte en 2 para entregar solo el solicitado. El Best Fit se recorre toda la lista para encontrar
el trozo que se acerca más al trozo solicitado. El mejor trozo se parte en dos como en first fit. Worst fit. Se recorre toda la lista para encontrar el trozo más grande. Este trozo se parte en dos como first fit. Solo existe por completitud. Que Carmen, ¿me puede mencionar acerca de las funciones que tiene la paginación? Dentro del área de paginación existen dos funciones. La número uno sería llevar a cabo la transformación de una dirección virtual a física, y la número dos sería transferir, cuando haga falta, páginas de la memoria secundaria a la principal y de la memoria principal a la secundaria cuando no hayan o no sean necesarias. Que Carmen, ¿existe diferencia entre lo que es la segmentación y la paginación? Sí, hay diferencia entre que la segmentación busca información en diferentes segmentos de la memoria y la paginación busca información en un solo marco de la página. Ok, continuando con el tema, Brian, ¿me puedes mencionar algunas características que tiene la segmentación? Tenemos dos características. Una de ellas sería que la unidad de gestión de memoria utiliza una tabla de esquema tal que cada entrada de tabla apunte a una tabla de páginas. Y la segunda sería que requiere de un hardware más complejo. Ok, Dilma, Dinari, ¿me puede mencionar características acerca de lo que es la paginación? Sí, tenemos lo que son 4 características. Primero, el espacio de direcciones lógicas de un proceso puede ser no contiguo. Luego, se divide la memoria física en bloques de tamaño fijo llamados marcos. También está que se divide la memoria en bloques de tamaño llamados páginas. Y se mantiene la información en los marcos libres. Ok, respecto a lo que acaba de decir, ¿tiene algún ejemplo que nos pueda dar a entender todo en resumen lo que usted ha dicho? Sí, tengo un ejemplo, y para entenderle mejor, les voy a dar un poco de lo que es teoría. Cuando ejecutamos un programa, este puede caber o no en la memoria física, si se da la situación donde el proceso no cabe en la memoria física. El sistema operativo se encarga de mantener en memoria las partes del programa que estamos utilizando y el resto en el disco duro. Pero ahora se lo voy a enseñar un poco más acerca de la parte práctica. Bueno, primero tenemos 5 marcos de página. Tenemos con 3 procesos, que sería A, B y C. Primero tenemos lo que es el proceso A. Y tiene un tamaño de página de 2. Entonces, como tiene 2, se va llenando lo que es el marco. 2 marcos. Luego tenemos lo que es el proceso B. Que tiene un tamaño de página de 1. Entonces llenamos un marco. Luego tenemos lo que es el proceso C. Y este tiene un tamaño de página de 3. Pero como si se fijan, solo hay 5 marcos. Hasta ahí es que puede llegar. Entonces lo que hacemos es que terminamos el proceso A. Y lo borramos en el marco de página, que tenía un tamaño de 2. Pero por mientras teníamos que poner el proceso C en espera. Entonces lo que hacemos es que cuando ya el proceso se termina, ya podemos agregar los 3 tamaños de página porque va a caber. Y así quedaría, ya que si queremos agregar otro proceso, tendríamos que otra vez hacer lo mismo. Terminar un proceso y poner otro en espera para poder proseguir. Esto sería el ejemplo de paginación. Ok, Dima, muchas gracias por el ejemplo que nos ha especificado. Ahora, para seguir con la segmentación y paginación, Larisa, ¿conoce usted algunas desventajas que tiene la segmentación? Sí, las desventajas que tiene la segmentación es que se complica el manejo de memoria virtual y aparece el problema de fragmentación externa. Amelie, ¿usted conoce alguna desventaja que tiene la paginación? Sí, dentro de estas podemos mencionar 2,
que el costo del hardware y el software se incrementa y que también aparece el problema de fragmentación interna. Ok, muchas gracias. Bueno, en resumen a lo que hemos escuchado o lo que nos han demostrado aquí acerca de lo que son la gestión de memoria, le quiero mencionar algunas diferencias claves en general de lo que son la paginación y la segmentación. Y una diferencia básica dice que la paginación puede llevar a una fragmentación interna, mientras que la segmentación, puede conducir a una fragmentación externa. Entonces, ¿a qué se refiere con fragmentación? Dice, cada vez que un programa se elimina o un proceso del bloque de memoria física, se crea un pequeño agujero en el espacio de memoria que se le llama fragmento. Debido a la fragmentación, el sistema falla al asignar espacio de memoria contiguo y se clasifica en dos categorías, como ya lo habíamos mencionado, interno y externo. Dice, el interno se produce cuando se asignan bloques de memoria de tamaño fijo al proceso sin importar el tamaño del proceso. Y la fragmentación externa se produce cuando los procesos se asignan dinámicamente a la memoria. Entonces, con lo que hemos escuchado, me pueden mencionar cuál es la mejor o cuál es la más recomendable. En mi opinión, la segmentación es más recomendable porque está formado por un conjunto de páginas y por lo tanto no tiene que estar contiguo en memoria. Paginación, si tiene algo al respecto acerca de lo que dijo Dariela de la segmentación. Yo podría decir que la paginación es la técnica más favorable, por así decirlo, porque pero la segmentación... Dariela, deme la opinión que ella está hablando, por favor. Bueno, como estaba mencionando anteriormente, podría decir que la paginación sería la técnica más recomendable porque pienso que es una técnica más ordenada. Pienso que como se divide en partes iguales y saber que lo que va a sacar es realmente lo que se está buscando en la memoria. Pero en el caso de la segmentación, incluso esta se puede usar de una forma más dinámica. En cuanto al funcionamiento, creo que es más recomendable la de paginación porque, como lo había mencionado la compañera, de que es un poco más ordenado que en cuanto a la segmentación. Pero en este caso el segmento lo que hace, bueno, proporciona de hecho más soporte directo a los procesos. Pienso que la paginación estaría también proporcionando soporte directo. Como lo he mencionado anteriormente, e insisto, es una forma más ordenada de hacer las cosas. En cambio, o sea, es como que esté haciendo en cuanto a segmentación, un solo relajo, por así decirlo. En el punto de vista, la paginación sería la más recomendada en cuanto a gestión de memoria. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra cosa en que aportar en cuanto a las diferencias que se han dado de la paginación a la segmentación? Bueno, incluyendo un poco más de lo que decía ella, que es de forma ordenada, sí, es verdad, porque se divide la memoria física en bloques de tamaño fijo llamados marcos, entonces hay un poco más de ordenamiento, pienso. Pero creo que no sería un poco más limitado la paginación que la segmentación, ya que solo te da 5 espacios en la página, en lo que te divide el marco, la página. Entonces, en la segmentación no te limita a eso. Pero hay un mejor orden. En la segmentación no vas a saber de qué proceso estás usando, y en la paginación sí. Exactamente. En cambio, con la segmentación se pueden definir segmentos que aún no existen, cosa que la paginación no puede hacer, ya que en la paginación no se puede asignar más memoria de la que ya posee. En cambio, la segmentación da la posibilidad de sí hacerlo. Sí, de hecho, el tamaño de página que decide, que es especificado por el hardware en el caso de la paginación, y mientras que en la segmentación el usuario especifica el tamaño del segmento. Y la paginación, el hardware es el que decide.
Y a eso hay que sumarle que con la segmentación, por más que se manipule, no se van a afectar ninguno de los módulos que se hayan establecido. Pero también sería como ventaja que en la paginación el espacio de direcciones lógicos de un proceso puede ser no contiguo. O sea que no es necesario que vayan juntos, mientras que en la segmentación tiene que ser así. Tienen que ir juntos por fuerza. Igual en la paginación a cada proceso se le asigna una exclusividad también. Bueno, en sí, lo que es la paginación y la segmentación, ambos son de esquemas de gestión de memoria. Y es algo que las dos vienen de la mano también, ¿no? Sí, ambos. Claro que cada quien tiene su preferencia en la... Sí, claro, o sea, cada quien tiene sus características, pero en cuanto a ordenamiento, diría yo que es mejor la paginación, como lo hemos mencionado anteriormente, porque, como lo dije, no se vería tanto el relajo, cada proceso tiene su exclusividad. Puede ser que eso sea mejor, pero en cambio no se pueden hacer modificaciones. En cambio la segmentación, como tiene la manipulación de módulos, se pueden hacer modificaciones en lo que se está ejecutando, en lo que se está haciendo o lo que se va a hacer. Ok, una pregunta. En cuanto a si es que es más ordenado o en cuanto a si se puede hacer modificaciones, ¿cuál es más preferible, creen ustedes, para las personas? ¿Hacer modificaciones o que sea mejor que se vea el programa, que sea más ordenado? Depende del tipo de persona. Sí, y depende de lo que esté buscando la persona también. Porque, o sea, si la persona necesita algo que sea más amplio, obviamente va a tener que estar buscando de diferentes lugares. Pero si necesita algo en específico, por así decirlo, creo que se inclinaría más a la paginación. Y también dependiendo de la disposición del consumidor, ya que cada quien tiene diferentes recursos a los cuales puede acudir. Entonces para eso existen la segmentación y la paginación. Eso ha sido todo. Okay, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y doy gracias también a los participantes que vinieron aquí a aportar acerca de su experiencia, su conocimiento de lo que es la gestión de memoria virtual, de lo que es la segmentación, lo que es la paginación. Y recuerde que usted está en decidir cuál es la mejor opción, si la paginación o si la segmentación, ya que usted es el usuario y usted es quien ve a estos tipos de cambios. Recuerde darle like y muchas gracias.